como método para resolver nuestras diferencias. Es deber la violencia de estos focos terroristas, aupados por la MUD. Violencia de la cual, por cierto, han sido víctimas los trabajadores del sector público y muchas instituciones del Estado. No podemos permitir que la política en Venezuela caiga en las agresiones y enfrentamientos armados como método para resolver nuestras diferencias. Es deber de todos los venezolanos levantar la voz. Si se impone la violencia, toda la ciudadanía saldría perjudicada. Parar a los violentos depende en gran medida de las autoridades, pero también de la opinión de la inmensa mayoría de los venezolanos que hoy queremos vivir en paz. Hoy, en debate con los trabajadores, estaremos analizando los esfuerzos que vienen realizando los trabajadores del sector público para derrotar esta violencia a través de la constituyente. Asimismo, estrategias para la defensa de las instituciones del Estado y para garantizar la paz en el país. Bienvenidos a En Debate con los Trabajadores y las Trabajadoras, todos los miércoles a las 8 de la noche por Vive, el canal del Poder Popular. Hoy en nuestro cuarto programa de los trabajadores acá por la señal de Vive. Bueno, les saluda esta servidora, Alejandra Milano. Un saludo a mi compañera Diva Guzmán, también nuestro productor general, Leonardo Caraballo, nuestro productor por Vive TV, Ariel Nieto. Saludos también a nuestro equipo técnico y de camarógrafos acá de Vive, encabezados por el director Pedro Guacarán y Osvaldo Cartaya. El día de hoy vamos a estar tratando el tema de la constituyente y los esfuerzos que se han venido haciendo desde los trabajadores de la administración pública, para lo cual tenemos como invitados a Osma Lacosta. Él es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de Trabajadores del Sector Público, FENTRACEP, y también tenemos como invitado a Julián González. Él es presidente del Sindicato de los Trabajadores del Ministerio del Trabajo. Con ellos vamos a debatir lo que es la constituyente en la administración pública y también algo muy importante, la unidad de la clase obrera. Diva. Bien, saludos al pueblo que nos sintoniza, a nuestros queridos caballeros y hermanos de lucha de la administración pública. Bienvenidos a este espacio de los trabajadores y las trabajadoras para debatir sobre nuestro papel en la constituyente. Y antes de comenzar, bueno, vamos al primer micro de la noche para comenzar este debate. Es una oportunidad de demostrar al mundo que las decisiones del presidente obrero son acertadas, porque el objetivo es buscar y consolidar la paz en Venezuela, que tanto lo necesita. En la revolución y en el socialismo se construye, no se destruye. Y esto es una muestra solidaria del respaldo a nuestro presidente, que ha venido escalando carreras. Aquí nos tiene, presidente, para seguir respaldándolo en su trabajo, porque queremos que siga luchando por nuestro país, por nuestra revolución, que así se lo encomendó nuestro presidente eterno, Hugo Chávez Frías. A todos los sectores de la vida nacional, a los cultores, a los obreros, a los artistas, a todos los gremios que hay en el país, con la finalidad de que cada quien brinde su aporte, para tratar de con esos aportes hacer más amplia nuestra Constitución. Estamos realmente en tiempos históricos donde el mundo entero está pendiente de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Bien, pedíamos a la clase trabajadora, asumiendo el llamado del presidente obrero a participar en la constituyente. Específicamente, la administración pública como pueblo trabajador, no solo como empleados públicos. ¿Cómo se está organizando la clase trabajadora del sector público? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué propuestas han comenzado a debatirse? ¿Y cuál es la metodología y el llamado que hacen los dirigentes de la clase trabajadora del sector público al pueblo trabajador? Osman, Julián, ¿quién inicia informándole al pueblo? Buenas noches, un placer muy grato estar compartiendo con estos compañeros y compañeras de labor y de lucha.
Nosotros en el sector público hemos venido realizando un conjunto de actividades, asamblea en distintos ministerios y nos hemos trazado en la misma dirección nacional de la administración de FENTRACEP de organizar un conjunto de asambleas en los distintos ministerios e institutos autónomos del sector público. Durante la jornada del sábado, allí se incendió la sede de la magistratura de comunicación de la Nación Sur. Que no sea posible de llegar en la caja de ahorro, que nosotros los venezolanos hay algo que se debe acatar. En el ministerio Ahora, como clase trabajadora son 70 de los privados de libertad, en el INSE, en el Ministerio del Trabajo, que fue muy nutrida esa invitación, esa participación de los trabajadores. Mañana estaremos en el IPA y en esta semana también estaremos en el Ministerio de Relaciones Interiores. La próxima semana estaremos en el Ministerio de Agricultura y Tierra y otras actividades que nos hemos trazado a hacer en el interior del país. Es cierto que algunos compañeros han venido participando también en asamblea en distintas regiones del país, tales como en Cumaná, en Ciudad Bolívar, en Puerto Ordaz, Puerto La Cruz y algunas otras regiones donde estará presente el camarada Franklin Rondón para llevar el mensaje de lo que es la constituyente y de cómo debe estar estructurada la constituyente y el papel que nosotros debemos desempeñar como trabajadores en ese proceso democrático que convocó al presidente de la República. Bien, Osmar, antes de darle la palabra a Julián, yo quiero que me expliques cómo es esa organización, cómo es esa semilla que van sembrando en las diferentes instituciones. Se hace una asamblea, luego se instala un comité promotor que se encarga de dar a conocer todo lo que comprende la constituyente, pues la importancia de esta convocatoria. Según los registros que maneja la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, se han hecho más de 300 asambleas en todo el país, contactando aproximadamente 150.000 trabajadores. Entonces, pero sí me gustaría saber cómo es esa instrucción, esa organización que van dejando allí en cada una de estas instituciones visitadas, cómo va también la marcha, la juramentación de los comandos de campaña, cómo se están articulando para instalar esos comandos de campaña que son los que se van a encargar de la movilización, tanto la movilización de los trabajadores para la activación como la movilización el día de la votación. Bueno, fíjate que nosotros jerarquizamos la situación y entendimos que en primer término debería estar el discurso, la orientación a los trabajadores sobre lo que es el objetivo de la asamblea y las razones por las cuales se convoca a esa constituyente. Y los trabajadores han dado respuesta de apoyo al llamado del presidente de la República. Y allí también, en segundo término, nosotros hemos solicitado la participación de los trabajadores a través de la elaboración de propuestas que deben hacerse y que allí deben estructurarse y que ellos deben de organizarla, sistematizarla y plantearla a FENTRACEP para los efectos de que se discutan en la asamblea y se lleve definitivamente esa propuesta. En lo que se refiere al comando de campaña, nosotros entendimos que no era pertinente, evidentemente, crear el comando de campaña inmediatamente de las discusiones que allí se daban, puesto que podría distraer pues, el objetivo principal, que es llamar a la participación, a la actividad constante, consuetudinaria, y precisamente a la concentración de los trabajadores para no distraernos en otras actividades que podrían bien no contribuir al fortalecimiento de los trabajadores. Ahora, para esta segunda etapa, que ya quedaron constituidos los grupos organizadores que van a elaborar la propuesta y que ellos entonces se van a estructurar como comando, que automáticamente quedarían designados por cuanto ellos son los que realmente están al frente de las propuestas y los que están al frente de ese trabajo. Pero el llamado que nosotros hacemos allí fundamentalmente se describe en el sentido de que el presidente, el llamado que está haciendo es un llamado constitucional, no es caprichoso, y que está expreso como un mandato en la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela. Entonces, es que los trabajadores asuman
ese mandato como una realidad constitucional y no como un capricho que lo ha hecho ver la derecha, que el presidente está actuando ilegalmente, que es caprichoso, y eso no es así. Es un mandato constitucional, los trabajadores lo han asimilado de esa forma, y ahí está la prueba en los videos que nosotros estamos observando, que uno puede observar allí, pudo observar, donde se habla de la independencia, donde se habla de la libertad, donde se habla de buscar un mecanismo. Además, Osmar, perdón que te interrumpa, de la paz. De la paz. Exactamente. Y acá también tenemos un representante de la clase trabajadora, el compañero Julián González del Ministerio del Trabajo. Julián, ¿qué tal el debate allí en el Ministerio del Trabajo? También se hizo una asamblea con los trabajadores del Ministerio y las instituciones adscritas allí en el INCRE. ¿Qué tal la receptividad? ¿Cómo ha sido el trabajo allí? Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Dilma. Buenas noches, hermanos de clase. Buenas noches a todos los hermanos de clase. Primero que todo, gracias por la invitación, Alejandra. La receptividad en la asamblea, magnífica, no tiene nombre. Fue algo magnífico. Los trabajadores acudieron de una forma que nos quedamos asombrados, pues sobrepasamos el teatro del INCRE, que es para 700 personas, se quedaron muchas personas afuera. Fuimos juramentados, la gente aportando, la gente queriendo aportar sobre nuestra constituyente. Los trabajadores se te asoman, se te acercan y te preguntan cómo vamos a aportar, qué vamos a hacer, cómo va a ser nuestra constituyente, porque hablan de nuestra constituyente, los trabajadores hablan de su constituyente, no es la constituyente del presidente, como dice el camarada y hermano Osma, que ha hecho creer la maltrecha oposición, que es la constituyente de Nicolás, que es la constituyente de un presidente obrero. No, es la constituyente de Venezuela, una constituyente que busca la paz, que busca que entremos en amor, porque no podemos seguir matándonos entre nosotros los venezolanos, que somos hermanos. O sea, se ve como que fuéramos enemigos y no somos enemigos. Sí, Julián, ¿cómo te interrumpo? Porque el tema de la clase trabajadora en la administración pública es un tema muy polémico, porque fíjate que a nosotros dicen, porque somos también trabajadores de la administración pública, que nos obligan a marchar, que nos obligan a llenar espacios, y lo que tú nos comentas, la apreciación que tienes es que hubo mucha receptividad, hay muchas ganas de participar. ¿Por qué crees que la gente se está movilizando? El trabajador público, ¿por qué se moviliza? Por la constituyente. Porque nosotros somos seres humanos, somos venezolanos y queremos paz. Y la constituyente, en pocas palabras, en una sola frase, es paz, es amor, es acabar con este odio que tiene esta oposición maltrecha. Esta oposición maltrecha, el trabajador venezolano de la administración pública y del sector privado, se ha dado cuenta que la constituyente es esto, es acabar con este tipo de cosas que mañana no podemos salir, que no podemos llevar a nuestros hijos al colegio porque le tenemos miedo de que venga un loco o un grupo de locos y nos quieran quemar. Y el trabajador ha entendido que esto no es de Nicolás, que esto no es de un PSUV ni de un partido, esto es del pueblo, que esto es, en definitiva, la solución. Esto es empezar a cambiar el país, que tenemos que cambiarlo. ¿Está consciente la clase entonces de lo que es el poder originario? Claro que está muy consciente, estamos muy conscientes de lo que es, por qué debemos ir a la constituyente, por qué tenemos que estar dentro de la constituyente. Mira, en estos días me dijo una compañera que me dejó así frío, me dijo, Julián, ¿por qué nosotros tenemos que seguir siendo empleados, obreros, contratados? ¿Por qué no somos servidores públicos? Yo le dije que somos servidores públicos, eso es lo que somos, servidores públicos. Y la compañera, porque me lo ofreció, pues como que esta es mi propuesta. O sea, en pocas palabras, ella me dio su propuesta. Debemos ser servidores públicos. Ya nosotros no podemos seguir con esta distinción que nos pusieron hace muchos años, que hay empleados, que hay obreros, que hay contratados. Todos somos servidores públicos, somos trabajadores de un mismo país, somos servidores, pues. En pocas palabras, y ella me dio esa... Y yo se la tomé, yo le dije, esto es muy bueno, ese es tu aporte, sigamos aportando, y estamos aportando a nivel nacional. Mira, en la asamblea que tuvimos nosotros la semana pasada, más de 700 trabajadores dentro de un foro, trabajadores afuera. ¿Cuáles son los aportes, los primeros aportes que está haciendo la base? Aparte de entender no el cambio de nombre de funcionarios a servidores, ¿cuál es el fondo que hay ahí en ese mensaje que te está dando esa servidora? Mira,
Disculpa, vamos, interesantísima esa pregunta, pero llegó el momento de ir a un corte, así que vamos a retomar esa segunda en la próxima parte y también vamos a estar hablando de todos los ataques de los que hemos sido víctimas los trabajadores y las diversas instituciones del Estado. Ya regresamos. Bien, continuamos en debate con los trabajadores y las trabajadoras. Dejábamos una pregunta en el aire en el segmento pasado sobre el fondo de los aportes, de las ideas de los trabajadores. Hasta el momento, en breves palabras, hasta el momento, ¿qué hemos recogido que sea sustancial de cambio y transformación dentro de la Constitución que vamos a continuar construyendo en este país? En el Ministerio del Trabajo hemos recogido y estamos recogiendo muchas inquietudes, pero la inquietud más grande que tenemos ahorita es que en los estados, que son las inspectorías, las procuradurías, los trabajadores quieren que este grupo que juramentó el ministro, quieren verlo, quieren que hablemos, quieren debatir, quieren sentir, ser escuchados. Están mandando por correo sus apreciaciones, estamos recibiendo vías electrónicas las informaciones, las estamos recopilando. Hay muchas inquietudes, pero la inquietud más grande del trabajador en los estados es que vayamos, que ellos quieren debatir, que ellos quieren hacerse sentir en este momento, pues, que ellos quieren que se vean reflejados en su, no un correo, porque lo están haciendo llegar, pero la apreciación que nosotros estamos sintiendo es que el trabajador quiere hacerse sentir, verse, hacerse de que yo estuve, yo participé en esta Constitución, porque esa es la idea de esta Constitución, de esta constituyente, que la constituyente es que el trabajador se quiere hacer sentir en que estuve, en que aporté. Democracia protagónica y participativa. Osman, antes de continuar con el segmento y el debate, y entrar en el debate sobre lo que está pasando del punto de vista de la oposición, ¿qué aportes han recogido en los distintos ministerios? Mira, hay una gran alegría en los trabajadores del sector público, en el sentido que ellos han venido expresando, incluso en sus propuestas, que ahí se van a encontrar una expresión real de lo que es la democracia participativa, protagónica y el comportamiento de un Estado de Derecho y de justicia social. Y ellos basan ahí su alegría fundamentalmente por cuanto ahí está contenido en las propuestas que están haciendo, es que la participación plena de los trabajadores ahora va a ser un ejercicio muy práctico y bien establecido en la Constitución Nacional, en la Constituyente, y que van a ser extensiva el artículo 62 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en el sentido de que ese artículo precisamente faculta al ciudadano, al trabajador, a participar en las distintas actividades de sus ministerios, de los entes de trabajo, en la organización de la administración pública, en la elaboración del presupuesto, en la participación de las vacaciones para los niños, los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, ellos plantean que van a profundizar ese artículo de la participación con el objeto de que los trabajadores realmente tengan participación. Además, hay propuestas muy fundamentadas en el sentido de que los consejos de trabajadores sean una expresión real, y van a ser una expresión real en la constituyente, por cuanto eso implica realmente la participación de los trabajadores desde el punto de vista del ejercicio administrativo dentro de los ministerios, dentro de los entes públicos. Y cuando uno habla del ejercicio administrativo, es que quienes van a ejercer la administración o el poder administrativo, los recursos administrativos, va a ser a través de los consejos de trabajadores, mientras que los sindicatos van a estar precisamente trabajando dentro del concepto político, lo que debe ser la reivindicación o las actividades de los trabajadores en el ejercicio supremo de la democracia del trabajador en su actividad. De eso se trata. Ahí hemos recogido esa propuesta, es importante, muy interesante,
y que precisamente hay un apoyo sustancial que me ha asombrado mucho en el sentido de que los trabajadores están pregonando, los trabajadores públicos, en el sentido de reivindicar la cultura, la cultura venezolana, de reivindicar la cultura venezolana, de expropiar realmente la influencia extranjera que tenemos sobre la cultura, incluso sobre la cultura culinaria, que se han dado cuenta actualmente que la dependencia que hemos tenido sobre la cultura culinaria a propósito de esa misma dependencia petrolera nos han sumido en un sentido de chantaje, que si no tienes el jamón, por ejemplo, no comiste, si no tienes la harina pan para hacer la arepa, no comiste. Entonces se está reivindicando eso allí en esas propuestas. Pues. Osmar, importantísimo también un tema, la organización para la defensa. ¿Y por qué traigo este tema a colación? Porque en estos más de 50 días de manifestaciones convocadas por la oposición, supuestamente pacíficas, se han producido ataques a trabajadores del sector público y a instituciones del Estado. Vamos a ver el siguiente material. Todo funcionario público en este momento, así sea una secretaria de un ministerio, ha sido cómplice de lo que está pasando. Por eso yo soy muy radical en eso y bien controversial en el sentido que yo digo que no hay que perdonar a ninguno. La gente va a tener que ser doblegada, Patricia. Definitivamente. Aquí no va a haber una salida pacífica institucional como repiten a día, como loritos los de la MUD. Están engañando a la gente con eso. En cierto momento a Maduro va a haber que agarrarlo y ponerlo preso. Pero es que mira, esa es la única manera, es la única manera. La mejor manera que yo tengo para, si tú me dices a mí que describa en 10 segundos el chavismo, yo te digo, el chavismo es como un azote de barrio. Es lo más claro que te puedo decir. ¿Cómo se somete a un azote de barrio? Así es. Además, otra cosa fundamental, el chavismo es un sistema hegemónico. Con el chavismo no se puede coexistir. Tú no puedes convivir con el chavismo. Tú no puedes convivir con el chavismo. Con la verdad, ni temo ni ofendo. La mayor parte de los trabajadores, por no decir casi la totalidad de los que aquí están sentados, votaron y apoyaron a la actual gestión de gobierno. Nosotros no queremos trabajadores a la los trabajadores a la los trabajadores a la los trabajadores a la con la verdad, ni temo ni ofendo. Bien, entonces tenemos que hay una estigmatización de los chavistas. Se han producido ataques a instituciones del Estado, a instituciones de salud, a instituciones de Mercales, Pedevales, CDI, Julián. Vimos también cómo en el Estado Bolívar fueron quemados 51 unidades de transporte, 53 unidades de transporte. Entonces, Julián y Osmar, Julián, ¿cómo se está, cuál es la propuesta de los trabajadores? ¿Cómo nos defendemos ante estos ataques? ¿Y cuál va a ser la respuesta ante esta violencia? Bueno, la violencia la tenemos que reprimir con amor, porque no podemos reprimirla con violencia. Para muestra los guardias nacionales, los policías nacionales, más que esa gente que aguantan insultos, le tiran cochinadas, vimos cómo le lanzaban pupú, por no decirle otro nombre, vimos cómo le sacan a su mamá, vemos cómo los matan y ahí aguantan, soportan. Tenemos que tener paciencia, sabemos que con la constituyente esto va a cambiar. Tú me estabas comentando, Julián, de que también se han dado una serie de ataques a instituciones del Ministerio del Trabajo y sus organismos adscritos. El domingo tuvimos una experiencia, me llamaron, se comunicó conmigo un directivo sindical de nosotros allá en Anzoátegui, diciéndome que el compañero, la Inspectoría del Trabajo de Anzoátegui, Alberto Lovera, estaba siendo asediada por una cuerda de delincuentes, porque no tienen más nombre, porque ya dejan de ser, no sé qué nombre le dan ellos, pacíficos, de noche salen a saquear, a destrozar, a matar gente, y supuestamente son pacíficos, no, pero bueno, si esos son pacíficos, ¿qué quedará entonces para otro tipo de gente? El compañero Miguel Páez se encontraba de guardia esa noche, cuidando nuestra institución, y fue sometido, tiros, rompieron los vidrios, piedras. Gracias a Dios llegó la policía municipal, lo pudimos sacar horas después. Él cuenta que vivió lo que nunca se imaginó que iba a vivir, que si a lo mejor no llega la policía y enfrenta esta cuerda de delincuentes, lo hubiesen
bueno, él no tiene idea de lo que le hubiese pasado, y una compañera del mismo ministerio de nosotros, compañera de él, compañera mía, compañera de todos nosotros, porque es una madre de familia, una trabajadora de clase, y a lo mejor sin distingo, siendo opositora, siendo chavista, le dolió que Miguel, nuestro compañero ahí, a punto de que lo mataran, vino, colaboró, lo sacó, ella vive en un edificio detrás del Ministerio del Trabajo, como pudo, se lo llevó a su casa, esa noche él durmió ahí como pudo, asustado, contando la historia, lo que había vivido, pues por esta cuerda de hermanos, porque somos hermanos, a pesar de lo que digamos que son opositores, que son antichavistas, somos hermanos, primero que todos somos hermanos, y por eso la reflexión aquí es que tenemos que ir a la constituyente, dejémonos de esta guerra, porque es una guerra que ellos están buscando, no estos compañeros que tienen ellos al frente, es una guerra que busca este grupo de gente que está detrás, muy atrás, que nunca aparecen, que siempre tú lo ves, vamos a una marcha pacífica, esto es por la paz, pero cuando empiezan los enmascarados que ellos mismos tienen ahí en el momento, no aparecen, se desaparecen, hay quema. Por ejemplo, en Barquisimeto, esa misma noche la sede del INCRE fue atacada, el Seguro Social fue atacado, desvalijados los aire acondicionados, porque lo que son es delincuentes, son ladrones, son basura. ¿Por qué? Vamos a ver si tratamos de entender y que el pueblo también entienda. ¿Por qué llegan a este punto? Mira, veíamos ahorita en el micro a Patricia Poleo, donde amenazaba incluso la estabilidad laboral por ser parte de la gestión de un gobierno, o sea, y muestras de intolerancia, de la voz de intolerancia, donde vemos que efectivamente el chavista para ellos no debe existir. Lo estamos sintiendo con todas las pruebas de terrorismo que hemos vivido. Esto era así antes. Siempre ha existido esta forma de fascismo, es una forma de fascismo, una forma de aterrorizarnos, de tener miedo hasta de salir con nuestra indumentaria y con nuestra manera de ver la vida, porque es nuestra manera de ver la vida. Para nosotros el modelo país que impulsamos, que construimos, y al gobierno que acompañamos es una manera de ver la vida. Sí, eso no es nuevo, eso no es nuevo. Desde que Chávez comenzó a hacer su propaganda, su campaña política, lo emularon, le imitaron la voz, diciendo que iba a quemar a los adecos, iba a comer la cabeza frita o sofrita, no sé. Y una vez que llegamos al gobierno, también comenzó el odio contra los chavistas y contra el chavismo. El chavismo es una ideología y los chavistas somos los militantes de esa ideología. Y no van a matar a los chavistas y van a acabar con la ideología. La ideología está allí, nosotros estamos allí activando, haciendo las cosas que debemos hacer para este pueblo. Esa costumbre y ese vicio de esa violencia, de ese desconocimiento, de ese racismo que tiene la oposición, no es nuevo. Ese huevo de la serpiente viene engendrado desde la democracia, los años de los 40 años de democracia que tuvimos, donde desaparecían gente, mataron, ahí están las pruebas en la fiscalía, de poca gente que mataron, que asesinaron, que desaparecieron, y aún cuando comienza el gobierno de Chávez con una nueva constitución, que es esta que tenemos, la violentaron con el golpe de abril, la violentaron con el paro petrolero sin importarle lo que perdía la República, el dinero, sin importarle quién se moría, trancaban una calle, llamaban a la gente brujos, llamaban a los chavistas desdentados. Ese odio no es de ahorita, ese odio viene cultivándose, engendrándose, y la gente que lo ha venido asimilando no se da cuenta realmente que lo han conducido a esa situación. Hay gente que te odia, chico, por un condominio, porque si tú estás en el condominio y el otro no es chavista, te odia por eso. Entonces, sí, definitivamente ese odio no es nuevo. Entonces, hasta ahí hemos llegado nosotros, entonces eso no es nuevo, esa violencia no es nuevo. Tú sabes lo que es pegarle candela a un materno infantil, pero donde ¿cómo hay se mujeres para esa espiral de violencia? Entonces, ¿cómo se para esa espiral de violencia? Bueno, esa espiral de violencia, precisamente el presidente convoca a esta constituyente para detener eso, porque ellos se han negado a un diálogo, y a ellos no les conviene dialogar, porque a ellos no les conviene tampoco que hayan elecciones de ningún tipo. Ellos no quieren dar un golpe de Estado. ¿Y por qué quieren dar un golpe de Estado? ¿Por qué quieren que invadan el país? Simplemente para derogar la Constitución,
imponer una dictadura, apoderarse de nuestros bienes que nos provee la naturaleza, como el petróleo, el coltán, el diamante, el oro, etcétera, etcétera, las aguas, porque con la Constitución tienen el freno que no pueden hacerlo. Entonces de ahí que nosotros traducimos que esos son vendepatrias. Son vendepatrias, son gente que odian a los venezolanos. En el caso de esta señora que dice que aunque sea chavista no se perdona a nadie. Usted recuerda el golpe del 2002 que salió un general diciendo lo tenemos ploteado, hay que buscarlo, hay que... Entonces todo eso que han ido dejando mientras Chávez apareció con un Cristo. Y el presidente ahora aparece con la Constitución en la mano y le dice vamos a una constituyente, vamos a la paz, vamos al diálogo, viene el Papa, pero ellos no creen en eso. Ellos creen en la violencia porque ellos creen que tienen la razón, ellos están sumergidos en eso. Eso es su forma de vida, ese es su modus operandi. Y cuando ellos operan de esa manera es porque no tienen ni siquiera perdón ni de Dios, ni del Papa, ni de nadie. Ellos construyen su Dios porque su Dios es la violencia. Su Dios son los norteamericanos, el gobierno norteamericano. A ellos les rinden pleitesía. Su Dios fueron la OEA, gracias a Dios que salió Venezuela de allí. Desde hace tiempo tenía que salir. Entonces, estamos en una situación realmente donde el pueblo por lo menos se siente fervoroso de participar en esa constituyente, porque son los sectores, son campesinos, pescadores, militares incluso, que van a participar para la seguridad de este país, la pluricultural, la cuestión pluricultural. Por eso la importancia de esta constituyente, Julián. Perdóname, y digo también porque ha llegado el momento de ir a un corte y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este tema. Que hablé mucho yo entonces. Venezolanos, que se dicen venezolanos, manifiestan abiertamente ir en contra de nosotros como trabajadores públicos. Ya no es en contra de nosotros como trabajadores públicos, es de todos, de nuestra familia. Ya hablan como se expresa la señora Poleo, la periodista Poleo, ¿no? Que qué vergüenza da. Ella habla de ir en contra de todos los trabajadores, pero cuando se expresa no creamos que van en contra de los trabajadores de los cargos. Habla de la vida de los trabajadores, habla de tu vida, habla de mi vida. O sea, esa señora, de verdad, que la fiscal, en este momento debiéramos tener una fiscal que revisara este video, porque eso es algo notorio, algo público, que la señora... Sí. No tanto es que es a la violencia, es al asesinato de nosotros como seres humanos. Correcto. O sea, la violencia de ellos ya no es violencia de destruir nuestras instituciones, es ir en contra de nuestras vidas, ¿vale? De nuestros hijos. O sea, que yo tengo que andar asustado con mis hijos. Yo no puedo salir entonces con mis hijos porque cuando salga de este programa, cualquier ser humano, porque tenga distinto pensar que yo pienso de una manera. Están circulando listas, Julián. En las redes sociales también están ya... Yo vi un programa hace mucho tiempo de Ruanda. Se mataron más de 2 millones de personas por una radio, porque una radio los puso en guerra a machetazos, y eso fue verdad. A nosotros ahora tenemos Instagram, tenemos correo, tenemos WhatsApp, tenemos tantos medios. Y entonces, ¿para qué nos sirve la Constitución cuando ellos dicen que la constituyente, ¿para qué? Si tenemos una superconstitución. Antes no teníamos Instagram, antes no teníamos nada de eso. Por eso necesitamos que la constituyente mejore la Constitución. Porque estos delitos, estos son delitos, bueno, que no tienen nombre, ¿vale? Como esta señora, por un canal de televisión que es visto a nivel mundial, va a pedir que nos maten, ¿vale? Esa es una asesina. ¿Y a dónde está la fiscalía? ¿Qué hace la fiscalía? Me gusta mucho cuando yo en estos días vi la marcha de unos médicos donde estaba el presidente de la Federación Médica. Y él habla de la autonomía, que aquí no hay autonomía. Ahí está la fiscal pronunciándose. Se pronunció ella como fiscal. Eso se respeta, porque aquí hay autonomía. La democracia en este país es tan grande, pero tan grande, que una fiscal hace unas declaraciones que ella no está de acuerdo con algo, pero eso se respeta. Yo sí estoy de acuerdo con la Constitución, con la constituyente. Respétame mi opinión, respeta la opinión de miles de trabajadores que queremos que esta constituyente salga adelante, porque esta constituyente lo que nos va a traer es paz, nos va a traer amor, nos va a acabar con esta delincuencia que hay en la calle, que después de las 6 de la tarde aquí no podamos ir al paraíso. No se puede ir porque hay una cuerda de delincuentes quemando, rompiendo todos los negocios que le den la gana. ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde está la fiscal?
Es el tema 4, Julián, el tema 4 de los objetivos principales de la constituyente y me voy a permitir leerlo. El tema de la seguridad, funcionamiento de la seguridad, protección del pueblo venezolano, siendo importante constitucionalizar los nuevos elementos de justicia severa en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en todas sus formas. Pero ahí entra la importancia, ¿no?, de lo que tú decías, de por qué la fiscal no se pronuncia, por qué no se garantiza la seguridad. Porque veo que a los guardias nacionales, a los policías nacionales están presos. O sea, ¿cómo se reprime a unos delincuentes que tienen armas largas, unos delincuentes que están matando gente? ¿Cómo los reprime la guardia? ¿Cómo los paran? ¿Cómo los paran la Policía Nacional? Con los escudos nada más, que los sigan matando. Y aquí nadie se pronuncia, no a favor, porque aquí no se pide que nadie se pronuncie a favor de nadie, pero que seamos legales, que se diga la verdad, que no se sigan comiendo estas mentiras de televisiones, de canales. Mira, CNN, un canal en Colombia. En estos días un señor diciéndole a un canal de Colombia, Caracol, que lo voy a mencionar, tienen 24 horas diarias hablando de Venezuela. En Colombia no pasa nada. Un señor en España, un señor en España le decía, ¿y qué? Aquí en España no pasa nada. Que lo único que hacemos es hablar de Venezuela 24 horas. No, ¿por qué no hablan del presidente de Brasil? Un delincuente ladrón que está siendo denunciado por robo, por de todo, y aquí nadie, no hay OEA. No hay nadie que diga nada de este señor. Ahora, de Venezuela, los brasileños hablando en prensa de Venezuela como le da la gana. Tanta libertad tenemos nosotros que aquí nadie se pronuncia en contra de esta gente que habla tanto en contra de Venezuela. Nuestros problemas son de nosotros y tenemos que arreglarlo entre venezolanos. Y por eso tenemos que ponernos de acuerdo en esta constituyente, buscar la solución. Cada quien tiene que hacer sus aportes, como quieran, y nosotros tenemos que hacer nuestros aportes. Bien, Julián y Osmar, vamos a ver un micro sobre la importancia de la unidad obrera, porque de ese tema también queremos hablar. En el Ministerio del Trabajo hay varios sindicatos y están procurando la unidad de la clase obrera, también la unidad de los trabajadores del sector público para el engranaje de todas estas propuestas. Tienen que ajustar muchas tuercas, ajustar el rumbo. Revolución socialista. No se trata de capitalismo de Estado. Y ustedes tienen un papel vital que jugar ahí en el tema del control obrero, la autogestión obrera, la cogestión obrera socialista en las empresas que no deben ser del Estado, sino empresas del pueblo, manejadas por los trabajadores del pueblo, no del Estado. Trabajadores del pueblo que tienen que rendirle cuenta al pueblo. Todos nosotros tenemos que ser trabajadores del pueblo. Por eso lo que decía Ali, lo que decía Ángel, vamos a tomar los espacios. Control obrero es control obrero. Vamos a controlar cada minuto y cada milímetro cuadrado de todas las instalaciones. El pueblo, los trabajadores, la Fuerza Armada, la milicia bolivariana, no podrán con nosotros. No podrán con la clase obrera y el pueblo unido. Control obrero. Vemos que debatimos sobre el contexto de lucha actual, el contexto de violencia, el contexto de terrorismo en que nos pretenden sumergir, pero la clase no solo se plantea el debate en torno a la coyuntura, porque esto es un problema que vamos a superar. Nos planteamos también un debate sobre la unidad de la clase. La unidad porque ya nos adentramos en el hecho organizativo de la clase. Sindicatos, consejos de trabajadores, control obrero, lo planteaba el presidente, el líder eterno, Hugo Chávez, control obrero. ¿Cómo nos podemos plantear los trabajadores y trabajadoras desde nuestras organizaciones la idea de unidad? Pero unidad no solo como la unión coyuntural por un objetivo. La unidad que nos encuentre en el objetivo real de sentirnos y reconocernos como clase, porque eso no hay distancia del debate que traemos en torno al terror. Es una clase que está defendiendo sus intereses. Ahora, la clase está dispuesta a lograr esta unidad para defender nuestros intereses. ¿Cómo está debatiendo actualmente la clase trabajadora de la administración pública el tema de la unidad desde nuestra federación? ¿Cómo se plantea la unidad? ¿Cuántos sindicatos deben sentarse a debatir sobre el hecho de la unidad? Osman.
la lucha, batalla y victoria. Si uno no puede luchar, hacer la batalla y tener la victoria sin darle el orden jerárquico que estableció Chávez. Chávez dijo unidad. Si no estamos unidos, las luchas van al fracaso. No tendremos victoria. Y es por eso que yo particularmente, de acuerdo a la vivencia que hemos tenido en los sindicatos, convoco a la clase trabajadora a practicar la unidad, a la clase trabajadora. Convoco al sindicalismo, el sindicalismo en su esencia, en su concepción, en su práctica, en su ejercicio revolucionario, a convocar a la unidad. Convoco a los sindicalistas a deponer de actitudes sectarias, como decía el mismo comandante Chávez, para encontrar la unidad. Ese llamado que hace Chávez de control obrero está basado precisamente en el artículo 62 de la Constitución Nacional. Yo tuve la fortuna de participar en una comisión de esa en Ciudad Guayana para ejercer el control obrero. Y lamentablemente fracasamos, y hay que reconocerlo. Pero estamos ahorita haciendo esfuerzo para construir esa unidad. Chávez hizo un gran esfuerzo con nosotros para construir la unidad a través de una central de trabajadores, que fue la Central Bolivariana. Nosotros, a través de FENTRACEP, estamos desarrollando mecanismos para alcanzar la unidad, porque el sectarismo en la clase trabajadora ha hecho mucho daño. Si queremos tener victoria, tenemos que construir la unidad para poder tener la batalla y vencer. ¿Es posible superarlo? Es posible superarlo. Es posible superarlo cuando tú asumes con objetividad tu desempeño, tú puedes superar el sectarismo. Pero cuando tú asumes la subjetividad sin el concepto revolucionario, tu concepción pasa a ser caprichosa y pasa a tener una ideología burguesa. ¿Por qué? Porque el revolucionario no excluye, el sectarismo excluye. Entonces, si tú te sientes revolucionario, tú tienes que ser una persona que realmente involucre y te involucre en la concepción de lo que es el ejercicio de la lucha. No puede ser que tú pretendas creer que eres mejor que otro y que piensas mejor que el otro y que lo está haciendo mejor que el otro. Es la práctica, es el ejercicio. Además, Osmar, el revolucionario lucha por el bien colectivo, antepone los intereses de la mayoría a sus intereses personales. Y esto también lo traigo a colación, Julián, porque en el Ministerio del Trabajo actualmente hay 4 sindicatos y hay un comité promotor de lo que es el Ministerio del Trabajo y sus instituciones adscritas, a saber, INSACEL, INCRE, Seguro Social, y allí se está trabajando también por lograr la unidad sindical, pues. Si somos trabajadores hermanos, ¿por qué tienen que haber tantos sindicatos? Entonces, bueno, ¿cómo se está avanzando en este sentido, Julián? Como lo acaba de decir Osma, el sectarismo se tiene que terminar, o sea, se tiene que acabar. ¿Por qué? Porque no pueden estar mis caprichos por encima de los beneficios de 10.000, 12.000 trabajadores. No pueden estar por el capricho de algún sindicalista, de alguna organización sindical. Tanto es así que en el Ministerio del Trabajo, con prueba, con trabajo, lo estamos haciendo. Nos estamos reuniendo desde hace 2 meses, mes y medio, las organizaciones sindicales y el grupo promotor, y ya tenemos bastante adelantado. Te diría que en un 90% los estatutos, 93% de la nueva forma de un sindicato único de los trabajadores del INCRE, INSACER y Ministerio del Trabajo, donde hagamos vida todos. Todo, porque no puede ser un sindicato para un grupo, tiene que ser un sindicato para los trabajadores, para esta gente que de verdad, porque cuando te digo, los trabajadores nos tenemos que incluir los sindicalistas como trabajadores, somos trabajadores, porque el beneficio tuyo es mi beneficio, tu seguro que te dan a ti es mi seguro. El bien común. Es el bien común, y nosotros estamos seguros, tenemos
la plena seguridad en las reuniones que hemos tenido las organizaciones sindicales de INSACER, del INCRE y del Ministerio del Trabajo, que con esta nueva organización sindical se le conseguirá un nuevo contrato a los trabajadores del Ministerio del Trabajo, del INCRE y INSACER, porque es como lo que los trabajadores están pidiendo, estamos necesitando, más que un sindicato regado por allá, como que una semillita por aquí, una semillita por acá. No, vamos a hacer un árbol fuerte que tengamos voz, que esa voz sea la voz de los trabajadores. Cuando te digo que tengamos voz, mira, en los estados pareciera que que son muchos organismos y es un solo organismo. Hablamos siempre del Ministerio del Trabajo, ejemplo, María Alejandra. Estamos hablando del Ministerio del Trabajo, pero no creemos que el Ministerio del Trabajo es Caracas. Siempre hemos hablado del Ministerio del Trabajo y creemos que es Caracas. Julián, yo me quiero comprometer aquí públicamente de que vamos a hacerle la invitación a los otros compañeros representantes de los otros sindicatos y comité promotor para que estén aquí también y participen en un programa donde debatamos sobre la unidad y demos a conocer también sus experiencias. Pero lamentablemente el tiempo hoy ha pasado volando y ya tenemos que despedirnos. Entonces, bueno, yo también quería anunciar que el próximo 2 de junio tenemos lo que es la juramentación de los comandos de campaña de toda la clase obrera. Ese es un acto que se va a estar realizando en el patio, en los patios de Sidor, allí en el Estado Bolívar, y al cual estamos invitando al presidente de la República, Nicolás Maduro. Osmar, un mensaje final, pero ya bien cortito para despedirnos ya. Un mensaje final. Hay un principio en la teoría marxista que dice las condiciones subjetivas y las condiciones objetivas. Cuando las condiciones subjetivas están dadas y las objetivas están dadas. Nosotros nos preguntamos, y quiero que el pueblo venezolano, sobre todo los militantes, sepan y nos digan a nosotros, si las condiciones objetivas las tenemos planteadas, lo que hizo el gobierno de Chávez, alfabetización, becas, más de 1 millón de becados, pensionados, etcétera, hospitales, etcétera, etcétera, ha satisfecho la necesidad de un pueblo. Entonces, ¿por qué las condiciones subjetivas, las nuestras, eso que sentimos como petulancia, como creernos mejor que otros, no las superamos? Tenemos que superarlas realmente para que el pueblo sienta que lo que se ha hecho es para el pueblo y nosotros tengamos la moral para expresarle a ellos que junto con ellos estamos viviendo el disfrute de lo que allí tenemos. Ese es el mensaje. Bien, bueno, hemos llegado al final con este espacio de programa, con esta oportunidad de tener a los compañeros de la administración pública, un honor para nosotros que también somos trabajadores de la administración pública. Y bueno, sigamos en debate con los trabajadores por la constituyente, en la administración pública, en todos los sectores que fueron convocados por el presidente de la República. Este viernes en el Ministerio de Vivienda también se estará dando el debate sobre la constituyente, en los distintos ministerios que ya mencionaron. Un fuerte abrazo de parte de nosotras, las presentadoras, moderadoras de este espacio. Alejandra. Además de invitarlos para que vean en debate los días lunes, los días miércoles con nosotras, en debate con los trabajadores y las trabajadoras, y también los días jueves. Nos vemos el próximo miércoles.